Vamos a hablar en el día de hoy del caso de Esther López, y es que parece que hay un comunicado por parte de la familia en donde expresan justicia para Esther ya. Pero no tan solo eso, sino que han cambiado de abogado. Parece que han decidido echar a Guillermo Ruiz Blay, este abogado que había estado hace un tiempo atrás, bueno, que había sido literalmente el abogado de la familia. Aquí lo vemos en esta representación, estas imágenes con Inés, la hermana de Esther, si no me equivoco, y el propio padre, hablando aquí sobre los detalles inminentes de este caso, pero se confirma ahora a todas las fuentes, medios de comunicación, que el abogado habría formalizado su renuncia en el juzgado instructor del procedimiento. Y la familia, a través de un comunicado, ha explicado que ha optado por unificar la dirección. Ahora vamos a leerlo todo. Y la nueva representación jurídica va a recaer en Verónica Guerrero, la abogada de la familia de Hornachos, de Francisca Cadenas. Ese es otro caso tremendo. La verdad que caso de un crimen brutal que llevamos comentando todo este tiempo. Pero es cierto que ahora como que se unifican los casos, por así decirlo. Vamos a hablar un poquito de las declaraciones que tuvo el anterior abogado, si hay cosas que a lo mejor a la familia no le cuadran del todo, por qué hacer esto a tan poco tiempo. Obviamente esto es una información novedosa, vamos a decirlo de esta manera, y así vemos cómo hay un nuevo comunicado que sería el siguiente. Vamos a redactarlo rápidamente y dice: la familia de Esther informa que ha decidido realizar un cambio en la dirección letrada y aunar todas las representaciones en una sola de cara a la celebración de las sesiones del juicio oral. La representación jurídica de la familia va a ser asumida ahora, en este momento, por la abogada Verónica Guerrero. Una decisión que responde a razones estrictamente técnicas vinculadas a la fase procesal actual y a la evolución del procedimiento. La familia quiere dejar constancia de su agradecimiento a los otros letrados por el trabajo realizado. Afrontamos esta nueva etapa con respeto, serenidad y plena confianza en la justicia y manteniendo como único objetivo la defensa de la memoria de Esther. Miguel, María, Jesús y Inés. Esta es, que creo que sería la hermana de Esther, y los padres que citan justicia para Esther. Pero cambiando de abogado, sí que llama mucho la atención porque se va a celebrar el juicio dentro de muy poco y ahora tenemos este cambio, ¿no? Son familiares, amigos y vecinos de Esther López. La salida del investigado desataba momentos de tensión. Mi hermana la han asesinado con un arma que ha sido un coche, que no la han socorrido y que la han asesinado con alevosía súbita, porque la han asesinado por la espalda. Óscar, el único sospechoso, debía dar explicaciones tras el informe de la Guardia Civil, que adjunta una detallada reconstrucción de los hechos. Un vídeo con imágenes en 3D que recrea el atropello de Esther junto a la casa del sospechoso, para los investigadores intencionado porque la visibilidad era óptima y que provocó en la víctima unas lesiones compatibles con el estado del vehículo. La Guardia Civil constata contradicciones graves. Se ha mantenido firme en esta parte del no lo sé, no lo entiendo o eso no puede ser, con datos que son objetivos, posicionamientos GPS o datos de las antenas o incluso los informes para explicar cómo se ha producido el atropello con un coche muy similar al suyo. A Esther se le perdió la pista la madrugada del 13 de enero de 2022 y su cadáver apareció en una cuneta a los 24 días. Meses después, Óscar negaba su relación con lo ocurrido en Traspinedo. Por la razón que sea, atropellar a Esther, que luego intentara hacer desaparecer su cadáver y que incluso lo colocara en la curva donde aparece. La persona que estuvo con ella hasta el último momento, la última persona que la ve con vida, no sabe dar explicación de qué sucedió para que ella acabara muerta. La jueza ha ordenado libertad con medidas cautelares, la retirada del pasaporte y prohibición de salir del país. Quería comentar algunas consideraciones por parte del abogado que no le cuadraban mucho a la defensa del acusado de Óscar Sanz. Vamos a colocarlas por aquí. Y es que, a ver, vamos a tener esto. El abogado de la familia de Esther dice que iban a ir a un juicio seguro y que le iban a acusar de asesinato. Bueno, algo que parece que sí va a suceder. Otra cosa es si lo van a condenar o no a Óscar, no se sabe. Y bueno, básicamente el abogado de Inés, Guillermo Ruiz, dijo
que el T-Rock, o sea, básicamente en unas declaraciones llegó a decir que sin revelar, que el asesino, o presunto asesino, perdón, seguía sin revelar en qué taller se modificó la centralita del coche o en qué taller se había reparado el golpe en la parte delantera de su vehículo. Dijo, esto es algo que está acreditado. Bueno, esto era muy llamativo porque aquí se volvía a cambiar todo. Decían que se estaban preparando unos informes periciales que tumbaban la tesis del atropello. Todo esto por parte de Óscar. Fue un momento dado en el cual se estaba asegurando esto. Hace unos años ya de esto, 2023 si no me equivoco. Y básicamente la acusación de la hermana de la joven de Traspinedo, Guillermo, este abogado, insistía en que Óscar seguía sin explicar borrado de centralita, reparación del coche, etcétera, ¿no? Pero ¿realmente Óscar reparó el coche en algún momento? ¿Reparó la zona en la que supuestamente decían que había golpeado a Esther? Esto es algo que se va a debatir en el juicio tan cerca. O sea, bueno, básicamente en este momento decía esto, este señor, que se había interpretado que eran medidas disuasorias en torno a Óscar y que iban a ir al juicio seguro. La cuestión es que con qué hechos, ¿no? Que podría haber hasta una detención ilegal y contra la seguridad vial y con qué acusaciones se iba a ir, ¿no? Bueno, básicamente decía también que Óscar en muchas ocasiones contestaba no sé, no me acuerdo, no me lo explico, ante preguntas realmente incómodas, ¿no? Posicionamientos de telefonía, esto es lo que decía el abogado, y que seguía sin revelar en qué taller se había modificado la centralita del coche o en dónde se había reparado la parte delantera del vehículo, que esto estaba acreditado y que su única explicación era que el golpe era a causa de los investigadores de la UCO, que se lo devolvieron con una abolladura y que el ADN de Esther en su coche pudo llegar por una contaminación. Aquí, o sea, realmente está el meollo del caso de Esther López, si es que se va por este lado y no hay absolutamente nada más que batallar, ¿no? En realidad se modificó el coche de alguna manera, se reparó. ¿Se dijo esto en algún otro medio de comunicación? ¿Se habló de esto? Me suena que sí, ¿no? Me suena que en algún otro medio se hablaba de una supuesta reparación del coche. Bueno, la cuestión aquí es que ni siquiera la propia Guardia Civil insiste en esto, o sea, no, es que ni siquiera lo sostiene, que el T-Rock fuera reparado. Entonces aquí hay una cuestión de fondo muy importante porque este señor estaba diciendo una cosa que parece que no era del todo cierta, ¿no? Entonces hablamos de esos informes cuando aparece Esther López y cuando se accede al teléfono móvil de Óscar Sanz y también al coche, se investiga absolutamente todo. Se decía que se había borrado la navegación del coche. Esto es algo que se dijo. La navegación GPS del coche. Y él dijo que ni siquiera tenía contratado ningún servicio de navegación, ¿no? Básicamente. Y todos los medios de comunicación lo que dicen es que sí, que él borró esto. Entonces, ¿qué es lo que borró realmente? ¿Borró la centralita? Cuando tenía 29 kilómetros el coche, creo que se había acreditado así. CESBIMAP dice que es el único borrado que hay, que no le ve ningún otro. Y luego otros medios de comunicación aseguran que en realidad era la navegación GPS del propio coche lo que se había borrado. Pero hace falta borrar la centralita para manipular el tema de la localización GPS o la navegación, como queráis decirlo. Bueno, es cierto que, como os decía anteriormente, es el 27 de enero y 28 cuando la Policía Judicial de Valladolid pues analiza el coche, ¿no? De hecho, asegura lo que aseguraban Ana Pérez, creo que es la letrada de Óscar, que había unas fotos en televisión que salían del coche que se le veía que no tenía ningún tipo de abolladura, que luego habría que saber de dónde salió esa abolladura. Entonces ahí va a estar el caso, el tema de esa abolladura, si hay fotos de antes en donde se acredita que no tiene ninguna abolladura el coche y cuando se lo llevan para analizarlo
a las semanas aparece, va a haber ahí el meollo, ¿no? de esta cuestión. Pero bueno, esto es lo que había por parte de este abogado, de Guillermo Ruiz Blay, del cual estamos hablando en el día de hoy. Y vamos a ver qué es lo que comentaba aquí. Estamos en instrucción, habrá que esperar al juicio, pero bueno, estos han sido un poco sus dos argumentos principales. ¿Medidas cautelares por fianza incluida? No, las medidas cautelares incluyen firma los lunes y prohibición de salida del territorio nacional, así como retirada del pasaporte. Respecto a la prórroga, ¿qué han acordado? No, sobre la prórroga se decidirá por escrito más adelante. Desde luego es evidente que la prueba ya es suficiente para irnos a celebrar un juicio, pero entiendo que el juzgado pueda querer darle un tiempo a la defensa para presentar prueba. Pero realmente hay indicios objetivos suficientes para irnos a juicio por multitud de delitos, y entre ellos, por ejemplo, si vamos a poder acreditar que Esther estaba viva en el momento de los hechos y que esta persona, Óscar, se la llevó, pues podríamos imputarle también hasta una detención ilegal. O sea que podría haber multitud de delitos asociados a los hechos que ya podemos entender muy acreditados por indicios objetivos. Bueno, mi pregunta es si ahora, con la aparición de la abogada que estuvo en el caso Manuela Chavero, en el caso de Francisca Cadenas, no se va a intentar probar aquí también una presunta motivación sexual en torno al hecho del presunto homicidio de Óscar Sanz a Esther López, ¿no? O sea, no sé si van a ir por ahí los tiros, si van a intentar optar también por esta opción e intentar que le caigan también años por ese lado, aunque realmente vemos que no hay absolutamente nada. ¿Hay algo en torno a eso? Creo que no. Es un caso sumamente diferente a los dos anteriores que estamos narrando, sobre todo al primero, y aquí se va a debatir en si en realidad fue un atropello intencional, porque es que son muchas las cosas. Primero, cuando hay un atropello se intenta ver cuál es la intencionalidad. Accidental, alevosía, puede haber muchas cosas, la velocidad, hay que probar todo eso primero. Segundo, ¿realmente fue ese coche? Tercero, ¿dónde sucede el atropello? ¿Había restos o vestigios en la zona en la que dice la UCO? ¿Pudo suceder en otro lado? ¿Dónde estuvo Esther López? ¿Realmente estuvo en el maletero de ese coche? ¿Estuvo en esa casa? O sea, el GPS del teléfono de Esther y el de Óscar realmente eran compatibles, estaban en el mismo lugar, o uno estaba en la casa y luego otro estaba en un punto a 1 kilómetro, como sostiene la defensa, porque hay un informe que dice que estaban a 1,5 kilómetros de distancia. ¿Dónde estaba realmente Esther entonces? ¿Es verdad eso de que se bajó del coche? ¿Hay algún indicio, alguna prueba que sostenga eso? Pues tendríamos delitos de todo tipo. Tendríamos delitos, aparte de la detención ilegal, del homicidio, que podría convertirse en asesinato. Tendríamos delitos contra la seguridad vial. Podríamos tener prácticamente todo, y luego ya veremos si se puede acreditar o no, por ejemplo, la manipulación de pruebas o de evidencias, pero toda vez que es investigado tampoco tendría una gran consecuencia, pero desde luego son elementos que en otras circunstancias podrían dar lugar a otro tipo de delitos. Guillermo, la actitud de Óscar, ¿cómo la has visto? ¿Tranquilo, nervioso? Porque, bueno, culpando en parte a la Guardia Civil, desde luego se le ve tranquilo, ¿no? Sí, él está siempre muy tranquilo, él no se muestra hipertérrito, no se perturba ante ninguna pregunta ni ante ninguna situación. Incluso cuando la jueza le pregunta y le repregunta, para mí es excesivamente estático y excesivamente hierático, pero yo no soy un profesional de la psicología, pero desde luego alguien tendría trabajo. Primer lugar, los móviles. Óscar sostiene que antes de las 3 de la mañana Esther se baja del coche. Sin embargo, los análisis dicen que estuvieron juntos toda la madrugada. ¿Por qué quería bajarse e ir andando si le ofrecía usted la posibilidad de ir en coche? Es que no lo entiendo, no llego a entenderlo. No lo sé. El coche de Óscar es clave en el caso. El Bluetooth de los móviles se conecta al vehículo y demuestra que hubo actividad entre las 3:29 y las 3:40 de la madrugada. Sin embargo, él insiste en su versión. Es que fue ella la que me dijo que se iba andando donde Carolo. Además, se contradice sobre si
viaja o no hasta Valladolid al día siguiente de la desaparición, donde supuestamente deja el móvil en modo avión, aunque la señal del vehículo le sitúa en la urbanización de El Romeral. ¿Y tiene alguna explicación de por qué su teléfono vuelve a estar en modo avión? Es que no le pongo nunca el modo avión. Estos son datos que aportan su teléfono. Otro de los puntos clave es el hallazgo de ADN de Esther López mezclado con el de Óscar en el interior del maletero de su coche. Es que es imposible porque el maletero no le he abierto. Además, la aplicación de su reloj detecta pasos hasta pasadas las 5 de la mañana, cuando él asegura estar durmiendo. A esto hay que añadir que al día siguiente, y según las pruebas recabadas, lava el coche a eso de las 3:20 de la tarde. Yo al lavar el coche no lo he lavado. Lavar, por dentro, lavar, aspirar... No. También es sospechoso de utilizar una llave nueva del coche el 1 de febrero y el 2 de abril para borrar toda la información de lo ocurrido anteriormente. Pues es que no sé ni cómo se hace eso. Por último, el ERAT de la Guardia Civil encontró daños en la parte delantera del coche que no podían ser detectados a simple vista. Yo el coche le tenía intacto. O sea, de hecho, yo creo que no tenía ni un rayón en el coche. Bueno, queríamos también recordar a este abogado que estuvo en su momento dentro de la causa después de este comunicado de la familia de Esther, la familia López de la Rosa, anunciando que va a ser Verónica Guerrero la nueva abogada en este juicio por la verdad de la muerte de Esther López. Veremos obviamente en qué queda todo. Son muchas las situaciones que se van a preguntar con esta abogada llevando la acusación. ¿Qué se va a debatir? ¿Va a cambiar todo dentro de la causa? ¿Van a ir con lo que ya estaba? Supongo que sí, ¿no? Irán con lo que ya estaba. No creo que esta mujer pues contradiga lo que la Guardia Civil y Unidad Central pues dice por aquí, ¿no? De hecho, es cierto que los foros comentaban que el abogado de la familia de Esther iba a ser un problema de cara al juicio. No sé realmente esto por qué es, si porque tenía contradicciones en lo que decía o lleva otros casos y este como que lo tenía un poco de lado. No lo sé, la verdad, pero ostras, en este caso han pasado 4 años, supuestamente está todo dicho, tenían todo hecho dentro de esta situación y no creíamos que iba a haber un cambio tan grande en tan poco tiempo, ¿no? A raíz de este crimen. El coche del principal sospechoso de la desaparición y muerte de Esther López se ha convertido en pieza clave del caso. El vehículo lo he tenido yo siempre. Gracias al vehículo, la Guardia Civil supo que Óscar podría mentir cuando dijo que la noche posterior a la desaparición de Esther no volvió a Traspinedo. Y hay una señal que detecta su vehículo en Traspinedo, en concreto entre las 21 horas y las 22:11. Aunque el investigado dejó su móvil en Valladolid con la intención, según los investigadores, de no ser delatado, el sistema integrado de comunicación del vehículo le sitúa ese día en la urbanización El Romeral. Tampoco tiene usted ninguna explicación. Vamos, el coche estaba en casa conmigo, sí. Además, el vehículo es el único lugar que se conozca hasta el momento en el que los agentes han encontrado restos de ADN relevantes para la investigación. Concretamente, ADN de Esther y de Óscar en el maletero. Es que es imposible porque el maletero no le he abierto. ¿Sabes? El coche sí que estuvo en la puerta del bar donde estuvimos tomando una cerveza y demás, pero nada más. El equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico de la Guardia Civil, ERAT, cree que aunque no existen daños en el vehículo aparentes, sí podría tener daños internos. Por eso se siguen analizando algunas de sus piezas y se pidió ayuda al fabricante. Además, la marca alemana debía entregar la información que el coche pudiera haber enviado a su servidor central. La respuesta fue que Óscar no tenía activado este servicio y, por tanto, no disponían de datos. Bueno, pues ¿qué nos trae Nacho? Las novedades sobre el caso de Traspinedo y una cosa relativa a un menor que te pone los pelos de punta porque te recuerda a los Estados Unidos. ¿Por dónde quieres que empecemos, Cristina? Pues empieza por el menor.
Empezamos por el menor. El menor. Nos vamos a centrar, Andalucía, Genera, es la localidad donde falleció este pasado miércoles. Lo conocen ya como el crimen de Genera. Lo cierto es que el pasado miércoles este chaval salía del colegio, del instituto, menor de edad, y según sale del instituto se acerca a un coche con 4 personas dentro, 2 adultos y 2 menores. Son 3 chicos y una chica. Y Javier, que es el asesino, o el presunto asesino, se baja del coche, se acerca, le golpea, el otro se defiende como puede y le apuñala en el corazón. A continuación, como sabe que le ha pinchado, salen corriendo, tiran el cuchillo para deshacerse de él. En la pelea él se ha hecho algo de daño también, incluso con la propia navaja que llevaba, porque se le desliza al clavársela, y acaban en Sevilla. O sea, huyen unos 30 y tantos kilómetros hasta Sevilla. En Sevilla entran al hospital, piden que le asistan y claro, le asisten, pero ya la policía lo tiene identificado y lo detienen allí mismo. Mientras tanto, el chaval apuñalado, el menor de edad, después de recibir la puñalada en el corazón, porque se la da ahí, va caminando 200 metros hasta la parada de autobús, intentando huir del lugar, intentando salvar su vida, y no consigue subir al autobús y cae al suelo. Inmediatamente llegan las asistencias, intentan socorrerle, pero no hay manera, no hay manera de salvarle. Claro, Genera es un pueblo que tiene instituto y que recoge estudiantes de los pueblos cercanos. Este chaval, el fallecido, vivía en Aznalcóllar y el presunto asesino vivía en Castillo de las Guardas. Pero lo que te digo, los pueblos cercanos son el Garrobo, las Panojosas. Entonces todos se confluyen en el mismo lugar, ¿no? Y entonces lo que te digo, el crimen se produce a las 2:30 y claro, la Guardia Civil se pone a investigar cuál puede ser el móvil del crimen. Y han llegado a la conclusión que son los celos. Y mira, hay 3 hipótesis, pero la principal son los celos. Me gustaría que escuchas este audio, que no me he dado tiempo a pasaros, pero que yo lo voy a poner alto para que podáis oírlo con tranquilidad todos. Este es el presunto asesino en fechas previas, pero cercanas al crimen. No quiere sonar, me cachis en la mar. Dame un segundo, que viste. Sí, no, búscalo porque merece la pena escuchar ese testimonio, puede ser muy estremecedor. Mira que lo tenía preparado desde el primer momento. Esto sabiendo es que directo, no te preocupes nada. Es el presunto autor material de los hechos. Escúchame, niño, me cago en todos tus muertos, socio. Cuando te cojas te voy a sacar al tripe, hijo de puta. Tía, tu madre, ¿estás enterando, no, niño? Que era un puto niño chico de mierda, socio. Todo el día mirando a mi novia en el instituto y ahora dándole a seguir en el Instagram. ¿Tú que eres tonto que socio? Que te he dado a seguir 20 veces y no me has estado con tus muertos, niña. A ver si te cago que te voy a sacar al tripe, hijo de puta. Madre mía, de verdad que violento. A mí ya me gustaría que Gaona nos lo perfilase. Primero que le cuesta, que habla tan rápido que así es difícil entenderle, pero vamos, es que no puede decir más barbaridades en menos tiempo. Pero bueno, eso lo que revela realmente también es los antecedentes, y perdonadme que lo hable tal cual, antecedentes educativos de este individuo. Es decir, se le ve que es un tipo salvaje, sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de construcción a la hora de realizar su discurso, obviamente agresivo no, sino lo siguiente, y que en ese instante además el tono también nos revela que está secuestrado por la furia y por la ira, que es la que muy probablemente le llevó a donde llegó. Sí, pero planificó, Planificó. Sí, claro que planifica. Sí. Pero es que planifica y hay otro detenido, que le acompaña en el coche, y luego detienen a 2 menores que han dejado de momento en libertad, pero que siguen siendo investigados, que es la novia de él, porque hay quien piensa dentro de la investigación y no descartan que la novia de él lo incitó. Es que hay dos hipótesis. La principal hipótesis son los celos, y ahora os la termino de desarrollar. Otra es que la novia del presunto asesino y la novia de la víctima discutiesen en el patio del colegio y la víctima intercediese para separarlas y ayudar a su propia novia en el colegio, y que la chica llamase al tal Javier y dijese: oye, mira a mí lo que me ha pasado en el colegio, vente corriendo para aquí, y que le señalase, porque la chica, la novia del asesino en el coche, que le señalase quién era cuando salió del instituto. Claro, porque además el asesino y sus acompañantes, corrígeme si no es así, eran de fuera, no tenían la menor relación con el pueblo. Es decir, les faltaba información logística
para saber lo que había sucedido, a qué hora salía, quizá la ruta que tenía que tomar, etcétera, etcétera. Fíjate que la familia de Javier ha tenido que abandonar el pueblo. Lo que cuentan es que algunos vecinos el día siguiente, el jueves 9 de enero, se acercaron a su casa con escopetas y palos para pedir explicaciones a la madre. Todos los vecinos te dicen que este chaval, el tal Javier, ya apuntaba maneras. Lo que cuentan es que en el pueblo, se mudaron la madre y él hace 5 años, después de que presuntamente les echaran de otro municipio debido a los conflictos, es decir, que ya parece ser que venía arrastrando una personalidad violenta. 5 años antes, si tiene 18, pues imagínate con 13. Le conocían por supuestas amenazas, por vandalismo. A la novia la tenía súper controlada. Los testigos dicen que le revisaba el móvil de forma permanente. Esto es una característica habitual de la violencia de género, uno de los pasos previos a la violencia de género, cuando el hombre controla el teléfono de la mujer. Parece ser que el chico le gustaba llevar navajas y que no era la primera vez, habéis oído que decía destripar, y que no era la primera vez que decía que iba a destripar a alguien, porque de repente alguien veía a su novia en Instagram y le daba a seguir, y entonces se enloquecía cada vez que... Sí, lo ha contado muy claramente. Sí, la verdad es que es la típica trayectoria desgraciada. Te he interrumpido, Gaona, pero quería ir al caso de Transpinedo, dime. No, el tema es que parece un simple tema de celos, pero tiene un trasfondo delincuencial enorme. Corrígeme, Nacho, porque eso no lo tengo claro, si este individuo también tenía antecedentes por tenencia de arma de fuego. Bueno, hay quien dice que le ha llegado a ver que amenazó a un padre y a un hijo con un arma de fuego y por ejemplo, tiene juicio pendiente contra su tío por presuntamente agredirlo, su propio tío, y lo que dicen en el pueblo es que habría amenazado con un arma de fuego a un niño y a un padre. O sea, es que tiene antecedentes de una trayectoria lamentable, sí. Para la que evidentemente no tiene ningún tipo de permiso ni nada de nada. Si la cuestión es si es reinsertable. Y que la justicia, si hubiese intervenido como tenía que haber intervenido, es decir, un tipo con un arma de fuego ilegal, al parecer los testimonios es que simplemente la Guardia Civil de allí le tiró de las orejas y le dijo, oye, no hagas eso, ¿no? Y al afectado le dijo, no, ya hemos hablado con el niño y no lo va a volver a hacer. Venga ya, hombre, por favor. Bueno, vamos con el caso Esther López, la joven asesinada en Transpinedo, Valladolid. ¿Qué ha pasado? Pues mira, después de 3 años en los que todo el mundo tiene claro quién es el presunto asesino y los indicios que hay, más que claros, conseguidos por una investigación espectacular de la UCO, pues el tipo sigue en libertad. Cuenta quién es, porque la gente no tiene por qué saberlo. Vale, te voy a decir primero los delitos para que se escandalice más la audiencia. Mira, en el auto de apertura de juicio oral, no yo, Nacho, sino la jueza encargada del caso, le imputa. Empiezo. Un autor es autor del delito de asesinato u homicidio doloso, del delito de lesiones agravadas, del delito de omisión del deber de socorro, del delito contra la integridad moral, del delito de maltrato al cadáver, del delito de secuestro, del delito de detención ilegal y del delito contra la seguridad del tráfico. Todos presuntos porque es un auto de apertura de juicio oral y no será juzgado. Esther desapareció el 13 de enero del 2022 en Transpinedo, Valladolid. Su cuerpo apareció el día 5 de febrero de 2022, casi un mes después, en la cuneta de una carretera. Y parecía que la habían atropellado allí, que del golpe había caído en la cuneta. Pero se puso a investigar la Guardia Civil, la UCO, insisto, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y averiguaron que no la habían atropellado allí, que allí habían dejado el cadáver. ¿Y qué es lo que había ocurrido realmente? Pues lo que sospecha la Guardia Civil y la propia jueza que ha hecho este auto de apertura de juicio oral es que el tal Óscar se fue de farra con ella y con un amigo esa noche, y que cuando se quedó solo con ella se la llevó a casa. Pues tú imagínate para qué quería ir a casa con ella. Pero ella se enfadó y se bajó del coche. El enfadado la persiguió con el vehículo y la atropelló cerca de la casa. Le causó lesiones, pero no la muerte. Y mira lo que dice el auto. Dice, siendo consciente de que Esther se encontraba con vida, Óscar, lejos de prestarle ayuda o solicitar ayuda para que otros pudieran prestársela, esperó entre 1 y 3 horas hasta el momento en el que comprobó que Esther ya estaba muerta y ocultó su cadáver. ¿Sabes cómo sospecha la Guardia Civil que comprobó si estaba muerta o no? Dime. Pinchándola con un tenedor. No puede ser verdad.
Sí, tiene marcas de las puntas del tenedor en la mano, en una de las manos, que coinciden perfectamente con un tenedor. Y es como, a mí me venía como cuando estás cocinando y quieres saber si está al punto, pues esto es lo que hizo. ¿Y cómo es que tenía en el coche un tenedor? No, es que la atropelló al lado de su casa. Entonces, como la atropella, la coge, la mete en el maletero, la esconde en su propia casa a la espera de que se muera, saca el tenedor de la cocina y empieza a pincharla. Pero es que... Claro, es que él dice que duerme, por ponerte otro ejemplo, ahora como estamos monitorizados por el teléfono, dice que duerme, pero el teléfono dice que está caminando no sé cuántos pasos, no sé cuántos metros. Entonces, claro, tú no puedes dormir y caminar al mismo tiempo, perdona, Ona. No, la clave de la personalidad de este individuo, de este sociópata, psicópata, es el que espera a que fallezca y se asegura de que ha fallecido, lo cual evidentemente entraña un nivel de crueldad y de ser un desalmado, pues de... Esto te iba a decir. Lomo y lomo. Esto te iba a decir. Claro. ¿Quién es capaz de aguantar 3 horas con una persona agonizando de dolor al lado? Qué horror. Pues un psicópata. Exacto. Porque realmente el tema del atropello puede haber sido, algunos dicen que puede haber sido accidental, otros, la verdad, después de ver lo que sucede a posteriori, yo creo que ninguno lo creemos, evidentemente, pero puede haber sido tema de un impulso momentáneo. Pero o sea, mira, la familia de Esther lo que viene a sospechar, lo que tiene en la cabeza es que le intentó agredir sexualmente en el coche, ella se negó a ir a su casa y le dijo que le iban a denunciar. Porque ¿qué sentido tiene que tú persigas a alguien para atropellarle si no es para silenciarle? ¿Para qué persigues a alguien que se va? Sí. Y entonces, ellos sospechan que la agredió sexualmente y que como sabía que al día siguiente le iban a denunciar y que se va a comer varios años de cárcel, le metió con el coche, la descoyuntó, le sacó la cadera y como no la había matado ahí, pues se la llevó. Y luego empezó a borrar pruebas. Todo presuntamente, insisto, pero empezó a borrar pruebas. Por ejemplo, ¿tú sabías que tienes un ordenador en el coche que registra los golpes que te das? Pues yo no tenía ni idea. Pero es que de repente, ¿cómo es posible que el de la centralita de ese coche que era nuevo, de repente desaparezcan los incidentes de los días referentes al atropello? Pues verde con asas la Alcarraza.